Bueno, ayer fue una primera reunión de acercamiento, en consecuencia no hubo acuerdos sobre la materia misma del trabajo, es decir, sobre la reforma electoral. Lo que se acordó fue mantener contactos permanentes entre el INE y la Comisión Presidencial de Reforma del Estado. Eso se traducirá seguramente en nuevos encuentros entre los integrantes de ambos organismos y especialmente en el establecimiento de mesas de trabajo para discutir las tareas técnicas que hace el INE y cómo esto debe ser salvaguardado como parte de procesos electorales íntegros en la nueva reforma electoral. Consejero, preocupa a muchos porque es un tema que hemos platicado, pues el método justamente que se llevó a cabo y que todos conocimos sobre la aprobación de la reforma electoral. ¿Usted considera que esto va a ser un proceso plural, con diálogo, que van a estar incluidas todas las partes para platicar a lo largo de este nuevo e inédito proceso? Bueno, yo, creo que hay cosas que iremos viendo sobre la marcha. En principio, me parece que hay una diferencia significativa entre la reforma electoral que se plantea y las que se plantearon el sexenio pasado. Es decir, en este momento, pues la presidenta ha decidido ejercer su facultad discrecional de iniciativa previo el trabajo de una comisión que nos avisa que reunirá y dará audiencia a todos los personajes y personalidades, académicos, partidos y demás personas interesadas en este proceso de reforma. En la plática de ayer se habló pues, con mucha claridad de distintos temas. El planteamiento de la comisión es que se podrá discutir absolutamente todo, no hay límites para la discusión y que no hay decisiones prefiguradas, que la comisión realizará su trabajo a partir de este debate social que se espera amplio. En ese sentido, desde luego habrá que ver los resultados de este proceso, pero en principio empezamos mejor que en las reformas electorales inmediatamente anteriores. En su opinión, consejero, ¿considera que era una necesidad absoluta una nueva reforma electoral? ¿En qué situación estábamos anteriormente para plantear, sobre todo en las condiciones y en los términos que se hizo la nueva reforma electoral? Si es necesario, era necesario, estamos en buen tiempo. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, indispensable probablemente no tenemos una crisis de nuestro sistema electoral. Sin embargo, la realidad del caso es que siempre hay cosas que mejorar. También es verdad que en nuestro sistema electoral viene acarreando resabios desde el sexenio de Vicente Fox, cuya principal responsabilidad es haber claudicado en una gran reforma del sistema político mexicano. Entonces, si bien el sistema electoral funciona, me parece que es legítimo discutir sus características y, en su caso, plantear cambios a su funcionamiento. Todo esto, quiero ser muy claro, salvaguardando características fundamentales de nuestro sistema electoral que han resultado de décadas de luchas partidistas y ciudadanas. Sí. Esto es, necesitamos una autoridad electoral autónoma que con esa autonomía garantice su imparcialidad, una autoridad electoral que tenga la capacidad financiera para desarrollar el gran cúmulo de responsabilidades que con el paso de los años se le han venido depositando. Me parece, por lo menos en la reunión de ayer, yo sentí sensibilidad ante estos puntos, planteamientos expresos, en el sentido de que de ninguna manera se trata de vulnerar la imparcialidad de la autoridad electoral, y eso otra vez me parece un buen punto de partida. Correcto. Señor consejero, ¿qué aspectos considera que son necesarios resaltar en esta reforma electoral? ¿Cuáles considera que también tendrían que tomarse en cuenta como los nuevos lineamientos para la nueva reforma electoral? Bueno, a mí me parece que hay un asunto que tenemos atrasado desde 1996 y que es el asunto del valor del voto de cada ciudadano en la elección. Es decir, que el voto de cada persona pese lo mismo que el de cualquier otra, tanto el día de la elección, eso ya ocurre,
como en la conformación de los cuerpos colegiados. Esto es, a mí me parece que es el momento de que este país avance hasta un sistema de representación parlamentaria con proporcionalidad directa, es decir, que cada fuerza política tenga en las cámaras un peso igual a su peso electoral en la sociedad. Esto se viene atrasando desde las viejas luchas en las que al PRI se le fueron ganando poco a poco espacios y que al final estuvo dispuesto a soltar casi todo, menos un 8% de sobrerepresentación, que es una cláusula que permanece hasta el día de hoy, que está en la Constitución, que me parece que es incorrecta y que debe modificarse. Y en ese contexto, qué bueno que lo toca, porque ¿cuáles son los puntos en los que también nos tenemos que preocupar o serían negativos si es que tendríamos que preocuparnos? Y la segunda parte es, si consideran que estos puntos negativos pueden generar un riesgo, ¿hay manera de sentarse para replantearlos, cambiarlos, modificarlos? Bueno, yo no establecería ahorita una guía de puntos negativos. Me parece que esto se tiene que ir discutiendo tema por tema. En cada asunto hay posicionamientos a veces de muy larga data de distintas fuerzas políticas y en el debate social en su conjunto. En ese sentido, me parece que pues tenemos que aquilatar lo que con luchas sociales hemos conseguido hasta el día de hoy. Un sistema de partidos que permita la competitividad de estos me parece fundamental. Creo que hay que revisar el sistema de registro de los partidos políticos. El método que tenemos al día de hoy es un método muy viejo, casi centenario, y que establece condiciones para establecer partidos políticos que ya no se corresponden con la diversidad y complejidad de la sociedad contemporánea. La estructura la estructura electoral del país, del dominante mayoritario en la elección de diputados y senadores, son cosas que están allá, que generan deformación en la representación popular, que generan desigualdad en el peso de la ciudadanía, y me parece que eso es un asunto central que hay que atender. En segunda instancia, me parece que hay que, pero por un lado, garantizar que todo lo que se ha ganado en imparcialidad e integridad electoral, gracias al establecimiento de autoridades autónomas, no solo se mantenga, sino que se fortalezca. Necesitamos discutir nuestros procesos de capacitación para funcionarios electorales. Necesitamos discutir las capacidades de fiscalización que tiene el INE para cuidar que los recursos que se entregan a los partidos sean adecuadamente ejercidos. Estos dos puntos me parecen centrales, especialmente la fiscalización. Hay un reclamo social legítimo sobre el uso que los partidos políticos hacen del dinero público. El INE ha avanzado mucho en los procesos de fiscalización, pero todavía hay espacios en los que podemos seguir avanzando. Correcto. Señor consejero, en el ejercicio de modificar y crear ahora una nueva reforma electoral, hay también una controversia que ha generado discordias, que ha generado puntos de vista diferentes, y es la desaparición, y su punto de vista también es muy importante, sobre los organismos públicos locales electorales y también la eliminación de los plurinominales. ¿Qué opinión tiene sobre este tema? Bueno, a ver, sobre los organismos públicos locales electorales, me parece que cumplen una función que antes que de decidir eliminarlos por razones presupuestales, que creo que además no se cumplirían, las elecciones cuestan lo que cuestan, creo que hay que hacer un análisis muy detenido de sus funciones. Me parece que sería precipitado extenderles desde ya los santos óleos. En cuanto a los plurinominales, a ver, acá hay una discusión, son dos cosas diferentes, la representación proporcional y los plurinominales. Lo que se ha manifestado en distintos espacios es pues una animadversión hacia los diputados plurinominales. Esto tiene que ver con un hecho técnico básico, y es que las listas plurinominales son votadas en la misma boleta que las uninominales. A mí me parece que esto no debe ser así, que hay que volver al método original que se utilizó en 1979, 82 y 85, de que la lista plurinominal sea votada por separado. Es decir, el problema no son los plurinominales,
El problema es que de la forma como se votan, la gente no se entera que los está votando y no se entera de quiénes son los candidatos. Si volvemos a un sistema de 2 boletas, pues la gente tendrá perfectamente claro por quiénes está votando en cada boleta, y ahí las listas plurinominales son muy importantes, porque por el espacio de su votación, como se votan en territorios muy amplios, no en distritos electorales, que son territorios muy pequeñitos, permite la postulación de candidatos con amplio alcance nacional que tengan la capacidad de lograr consenso y de lograr votos entre segmentos regionales muy amplios de la población. Y en ese sentido me parece que es un nivel que no se debe eliminar. Nuestro país no es la suma de 300 distritos electorales, es mucho más. Y ese mucho más tiene que ver con generar consensos, con que la gente vote entre propuestas partidistas que levantan agendas nacionales y no puramente problemas de los pequeños territorios que son los distritos. En síntesis, creo que nuestro país necesita que se voten diputados, no nada más a nivel de pequeños territorios, sino diputados con consenso para alcanzar votos a nivel nacional, y que esto solo se puede lograr con las listas plurinominales. Correcto. Señor consejero, es importante tocar un tema sobre... Hay algunos antecedentes negativos en cuanto a pluralidad y democracia, y es importante tomarlos en cuenta porque van de la mano con esta reforma electoral. La primera es la reforma electoral y con todo el desaseo que conocemos con la que se llevó a cabo. Y la segunda es la desaparición de muchos organismos autónomos. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Bueno, me parece que son temas distintos. Yo he manifestado mi desacuerdo con la desaparición de los órganos autónomos en su momento, y cuando esto ocurrió reclamé procesos legislativos en donde la deliberación fuera mucho más amplia. Y en ese sentido, reitero, me parece que esto pues empieza mejor que reformas electorales inmediatamente anteriores. Ahora hay un debate público, va a haber espacio para que la gente participe antes incluso de la presentación de la iniciativa presidencial. Una vez presentada la iniciativa presidencial, es de esperar que haya un segundo momento de debate en las cámaras previo a la aprobación de cualquier reforma. Ahora, me dice que son temas distintos, pero en los ejercicios de pluralidad y democracia, pues aunque sean temas distintos, van de la mano, porque un ejercicio como el que pasó con la reforma judicial y con la desaparición de organismos autónomos, pues uno se plantearía que con la reforma electoral y con los planteamientos que se han establecido pueden tener también pues aspectos que dejen que desear, ¿no? Pero no cruzaría yo el puente antes de llegar al río. Reitero, esta reforma inicia de manera distinta a las reformas previas. El propio encuentro que tuvimos nosotros el día de ayer, pues es un encuentro que no tuvo precedentes en las reformas del sexenio pasado, en las que la voz del INE pues no fue escuchada. En ese sentido, no creo yo que estemos enfrentando un proceso de reforma igual a estos que usted comenta. Y reitero, por lo pronto, los planteamientos que se hacen desde la comisión pues generan una buena expectativa, es decir, se va a escuchar a distintas voces, no hay límites a lo que se puede discutir y no hay una conclusión prefigurada del trabajo de esta comisión. Eso me parece sustancialmente distinto de lo que hemos visto con anterioridad y me permite albergar un moderado optimismo. Ahora también, señor consejero, se ha criticado mucho, se ha hablado mucho acerca de la integración a la comisión, justamente electoral de personajes que tienen un perfil pues partidista totalmente y además radicalmente inclinado. ¿Qué opina sobre esto? Pues a ver, es que estamos hablando de una comisión presidencial. Presentar iniciativas de ley es una facultad discrecional del Poder Ejecutivo, tanto a nivel federal como de los estados. Esto es, de acuerdo con la Constitución, el Ejecutivo puede presentar iniciativas sin abrir un proceso de debate o sin designar una comisión para escuchar distintas voces. No estamos hablando de una comisión del Congreso, que por definición tendría que ser plural. Aquí estamos hablando de una comisión designada por la presidencia
para escuchar distintas voces, y en ese sentido pues me parece absolutamente normal que los integrantes sean personas afines a la presidencia y al gobierno de la República. Eso no me parece que esto en principio sea un problema. Digamos, si antes el presidente decidía sus iniciativas con sus asesores y las presentaba sin mayor discusión pública, ahora lo que tenemos es que se ha abierto una amplia discusión que los tiempos, si bien en principio para los primeros reportes de la comisión, pues no son tiempos especialmente largos, sí estamos hablando de un proceso de meses de debate. Esto, reitero, me parece pues un principio mucho más prometedor que el de los momentos inmediatamente anteriores, y sí, que la presidencia designe a personas afines a su proyecto, tratándose de una comisión presidencial en donde estas iniciativas siempre son elaboradas al interior mismo del Poder Ejecutivo, no me parece que sea algo que deba preocupar. Bueno, ahora yo lo pongo sobre la mesa porque lo que podría preocupar, que además es la preocupación de algunos medios, de las personas que desde el principio conocimos este proyecto, es que evidentemente una comisión presidencial que viene, bueno, no solamente de esta administración, sino es un planteamiento que viene desde la administración del expresidente López Obrador, es sí crear esta comisión, pero con pluralidad, es decir, estamos hablando de una reforma electoral, no había sido o no se había visto de esta manera, es inédito con lo que esto conlleva, democrática y pluralmente. Entonces, una comisión guiada por los mismos miembros del partido, pues ahí deja de haber pluralidad, de haber democracia, de haber esta paridad y equilibrio con otros partidos. ¿No lo ve así, consejero? No, ciertamente no, insisto, esta es una comisión de la presidencia. La presidencia tenía la facultad de decidir sin consultar con nadie el contenido de su reforma. La presidencia delega, evidentemente la presidencia va a delegar en personalidades afines a su gobierno. Esto no significa que el debate se pueda agotar allá. La sociedad es mucho más amplia y mucho más diversa que una fuerza mayoritaria. Pero otra vez, tratándose de una comisión presidencial, esta es una comisión desde la presidencia para dialogar con una diversidad de actores. A mí eso de verdad que no me preocupa. No sé, pensemos en reformas previas, cuando la gran reforma fundante de López Portillo, que abrió las puertas de lo que finalmente fue la transición democrática, interrumpida por cierto, pero transición democrática, hombre, López Portillo no abrió espacios para discutir con nadie su reforma electoral. Internamente sí, dentro del gobierno se oyó a algunas personas, no fue un proceso abierto y se emitió una reforma electoral. Esto es, las iniciativas presidenciales son elaboradas por la presidencia. En este caso, la presidencia opta por no hacer de esta elaboración un trabajo interno, sino un trabajo que desde la presidencia consultará por otras opiniones. En principio me parece bien. ¿Qué va a resultar de esta reforma? Bueno, habrá que ver una iniciativa que todavía no existe. Ahí es donde sabremos en qué medida las distintas voces fueron escuchadas. Por lo demás, lo que se va a producir, lo que esta comisión va a generar, es una iniciativa de reforma de la presidencia de la República. No va a generar un dictamen de ley. Esa iniciativa de presidencia después tendrá que pasar a las cámaras, en donde sí, las comisiones camerales son necesariamente plurales. La integración misma de las comisiones que dictaminarán la ley son plurales y estaremos hablando de otro contexto. Es decir, si bien la iniciativa presidencial la puede emitir la presidencia discrecionalmente con las características y condiciones de elaboración que desde la presidencia se decidan, el debate parlamentario necesariamente es otra cosa. Correcto. Le quiero preguntar finalmente, señor consejero, que algo que sí le ha preocupado o le preocupó en su momento, con esto cierro, es cómo evalúa la elección judicial, porque en su momento usted decía que esto podía ser un hecho antidemocrático. ¿Lo considera democrático, antidemocrático, sobre todo con el elefante blanco al que usted se refería, como los acordeones, lo que representaron los acordeones? No, a ver, yo no fui el que habló del elefante blanco, del elefante en la sala por los acordeones. Yo lo que dije es que pretender que con unos volantes se pudo haber arreglado una elección
es una fantasía. No fue así. A ver, yo tengo críticas de fondo a la elección judicial. Me parece que el resultado, el procedimiento mismo nos tiene que llevar a una reforma de la reforma. De entrada me parece, y eso se planteó, por cierto, ayer en la reunión con la comisión, que sería muy peligroso, muy riesgoso que en el 27 la elección judicial concurriera con la elección legislativa. Son elecciones de características distintas. En la elección legislativa, todas las campañas se desarrollan en torno a la disputa de partidos políticos por el voto popular. En la campaña judicial, los partidos políticos están excluidos de participación, de forma tal que si se realizara en la misma fecha estas dos elecciones, pues habría un conflicto funcional muy grave, independientemente del enorme problema operativo que representaría instalar casillas para las dos elecciones. Hay otras cosas que se deben discutir en la elección judicial, me parece a mí. Por ejemplo, creo que ante la experiencia, una vez pasada la prueba de realidad, queda claro que hay muy poco interés ciudadano, porque son cosas muy especializadas en la elección de jueces de distrito y magistrados de circuito. En mi opinión, una nueva reforma electoral debe tocar la elección judicial y debe sustraer de la elección por voto popular al menos a estos dos cargos, reitero, porque la experiencia ya nos demostró que el nivel de especialización de estos juzgadores va más allá de los intereses y de la información que la ciudadanía en general pueda tener. Tenemos que discutir también con mucha serenidad por qué la participación en la elección judicial fue tan baja. Es decir, para decirlo con toda claridad, me parece que el resultado, que 1 de cada 8 ciudadanos con derecho a votar hayan realmente acudido a las urnas, pues significa que la idea de elegir a los juzgadores por voto popular no es una idea que tenga una amplia popularidad. Es decir, no hay un interés extendido de la ciudadanía en participar en esos procesos, y esto tiene que ser parte de la discusión. Otro asunto en relación con la elección judicial es que debemos evitar repetir este modelo en que para cada elección cada uno de nosotros puede votar hasta 10 veces. Esto complicó muchísimo el proceso de votación, no tanto para la autoridad, que sí nos lo complicó, sino sobre todo para los ciudadanos. Es decir, si en una elección federal concurrente con la local, un ciudadano tiene que votar hasta 26 boletas, emitiendo un voto por boleta, acá en las 6 boletas de la elección federal se emitían 39 votos. Esto en la práctica resultó ser demasiado complejo para que pudiera ser asimilado por la mayoría de la ciudadanía. Y tenemos que replantearnos esto, porque hay maneras de simplificar mucho esta votación, de forma tal que al igual que en una elección de poder legislativo o poder ejecutivo, cada quien emita un solo voto en cada boleta. Consejero, pero ¿no considera entonces que esta suerte de serpientes escaleras, esta complejidad que representaba el proceso de elección de jueces y magistrados en la reforma judicial, en la elección judicial, no habría marcado ese desinterés? Porque, a ver, la gente estaba interesada, ya estaba interesada en saber quiénes los van a representar judicialmente, a sus jueces, magistrados, pero el hecho de formar parte de un proceso tan enredado, tan complejo, pues posiblemente fue lo que no reflejó este número nutrido que se esperaba en las votaciones. Son 12 millones, de los cuales 2 millones fueron pues a tachar, a mentarles la madre a los candidatos, pero sobre todo... No es tan exacto. A ver, sí es verdad que evidentemente hubo un desinterés de participación. Es decir, cualquiera que sea la lectura, el resultado final fueron a votar 1 de cada 8. Lo que no es verdad es que un porcentaje específico de esos votantes haya marcado todas sus boletas en blanco. Las cifras que tenemos, y no podemos tener otras, no, materialmente es imposible, es de cuántos votos en blanco resultaron en cada elección. Pero no todos los que se abstuvieron en una elección se abstuvieron en las 6. Hubo una diversidad. En total, en la elección de jueces de magistrados de circuito, sobre todo,
hubo un total de 30% entre votos nulos y votos en blanco, pero estos votos fueron emitidos por personas que votaron en 6 boletas y que en otras elecciones sí votaron por candidatos específicos. Esto es, la emisión de votos nulos y votos en blanco no se concentró en un grupo de personas, un 20 o un 30% de quienes fueron a la casilla que hayan anulado todos sus votos, sino que esos votos estuvieron dispersos entre personas que sí emitieron votos válidos en otras elecciones. Es decir, esto nos demuestra no que haya un segmento que fue a la urna, quién sabe por qué razón, y ahí decidió anularlo todo, sino que en la complejidad de la elección, muchísimos ciudadanos que sí tuvieron interés, que sí fueron a votar y que emitieron votos válidos en algunas elecciones, aún teniendo ese interés, no emitieron votos válidos en otras. ¿Por qué? Mi lectura es por la complejidad de la votación y por la necesidad de información especializada que se requería para elegir estos jueces y que si bien era accesible porque estaba en internet, pues no era fácilmente revisable por un ciudadano. La revisión completa de las candidaturas llevaba varios días y no todos los ciudadanos tuvieron condiciones para hacer personalmente esta exploración de candidaturas. Entonces, reitero, y es todavía más preocupante, no es que hayamos tenido un 20 o 30% de personas que realmente no les interesaba y acudieron a la urna a votar en blanco, sino que las personas que sí tenían interés en diversas opciones votaron en blanco o anularon votos. Es decir, personas con auténtico interés de participar en la elección judicial no tuvieron las posibilidades de conocimiento, me parece a mí, para poder también emitir votos en el conjunto de las boletas. Ahora, con esta complejidad... Sí, la elección a quienes les interesó, ese interés tampoco fue suficiente para que pudieran votar en todo. Y eso me parece que tiene que llamarnos atención y que tiene que llevar a revisar qué es lo que de verdad debemos llevar a votar en las urnas en una elección judicial y qué cosas tenemos que aceptar que la experiencia no tuvo el resultado esperado y que es mejor que esos cargos no sean llevados a votación popular. Claro, lo que preocupó también, señor consejero, es que en cualquier ejercicio de elección puede haber coincidencias y tendencias, las tendencias reflejadas con los números, las cifras que no tienen afortunadamente sentimientos y que reflejan lo que marca la gente. Más allá de esas coincidencias, pues los hallazgos, 3, 4 hallazgos que se dieron a conocer es que más del 70% de los acordeones encontrados contenían números de 9 candidaturas que ganaron, con lo complejo que es uno de los hallazgos, con lo complejo que representó. Primero, esta cifra es falsa. Los acordeones fueron muy diversos y no es verdad que los que ganaron hayan aparecido en el 60% de las boletas. José Ramón Cosío emitió un informe muy crítico sobre el proceso judicial y en sus propias cifras, reitero, es un informe muy crítico, hay un 19% de coincidencias entre las personas que resultaron electas para los tres cargos nacionales, es decir, Sala Superior del Tribunal Electoral, Tribunal de Disciplina y Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esos candidatos coincidieron en un 19% de los acordeones, dicen los críticos, no en un 70%. Esa cifra no es verdadera. Lo otro de lo que tenemos que hacernos cargo es que uno de los polos de la política nacional, el polo afín al gobierno, llamó a votar. El polo opositor llamó activamente a no votar. Los dos polos tuvieron éxito. A la elección acudieron fundamentalmente ciudadanos con afinidad hacia la coalición gobernante. De forma tal que si nosotros vemos con detenimiento los resultados, vamos a ver que quien recibe el mayor número de votos, Hugo Aguilar, candidato a la Corte, el que gana con más votos, gana con el 45% de los votos. Es decir, 55% de las personas que acudieron a la urna no votaron por Hugo Aguilar. El ganador de la Corte con el menor número de votos tuvo 3.400.000 votos. Al día de la elección, los tres partidos de la coalición gobernante
contaban con 3,5 millones de afiliados. Esto es, solo el número de afiliados de los partidos políticos, contrastado con la participación electoral, nos dice evidentemente que quienes acudieron fueron las personas con mayor afinidad a la coalición gobernante y en consecuencia no es de sorprender que haya habido una relativa coincidencia en el sentido de su votación. Por cierto, si tomamos el caso de el que gana su posición en la Corte con la menor votación, la gana con el 25% de los votos. Es decir, 3 de cada 4 personas que fueron a votar no votaron por este candidato ganador. No podemos ignorar estas cifras a la hora de pretender que los acordeones determinaron la votación. Si así hubiera sido, las votaciones hubieran sido mucho menos dispersas, mucho más homogéneas. Me parece que tenemos que hacernos caso de la realidad. Las elecciones se ganaron como se ganaron por quienes las ganaron, porque fundamentalmente votó uno solo de los polos del espectro político mexicano, pero además fue un número de votos reducido, de forma tal que este resultado electoral nos lo podemos explicar por el volumen de militantes directamente de personas afiliadas a los partidos de la coalición gobernante y un segmento de sus simpatizantes más activos. Esto es, si la oposición se sustrae, la oposición social, no estoy hablando de la oposición partidista, no nada más de la oposición partidista. Si la oposición se sustrae de la elección y el polo gobernante llama a votar y vota un número reducido de electores, todos con gran afinidad con el polo gobernante, no hay misterio en la coincidencia de la votación. Lo que tenemos que discutir acá es si quienes llamaron a no votar tuvieron sensatez democrática para hacerlo. Nunca una elección se ha ganado abandonando la plaza y me parece que estas fuerzas políticas decidieron no participar y en consecuencia no se podía esperar un resultado electoral equilibrado entre personas identificadas con la coalición gobernante y personas identificadas con la oposición a la coalición gobernante, que también había en las boletas y que debido a este activismo abstencionista de la oposición recibieron muy pocos votos. Entonces, si la oposición no participó en este proceso electoral, entonces pues podemos decir que tampoco hubo equilibrio, porque si solamente reflejamos a los que estaban interesados por estos, más que las tendencias, las coincidencias, por estos procesos o por estos candidatos, pues fue un proceso no tan democrático como se tendría que haber establecido. No, perdón, nadie obligó a los votantes opositores a no acudir a la urna. Las dirigencias opositoras llamaron a no votar. Eso no significa que la elección no haya tenido condiciones de competitividad. Vamos, si alguien se hace el harakiri, nadie puede acusar a su enemigo de haberlo asesinado. Aquí hubo un acto de falta de sensatez, me parece a mí, de quienes llamaron a no votar, porque podían haber ido y podían haber competido. Vamos, si un equipo de fútbol no se presenta a la cancha y pierde por default, pues uno no puede acusar al equipo que gana de haberle hecho trampa. El equipo que no juega, pues decide no jugar y pierde su partido. No Pero podemos ir tan lejos. La trampa no habría sido antes, o sea, si un equipo no se presenta a jugar, tal vez es por un reclamo de que no considera pues que el campo es parcial para todos. Tal vez ese fue el reclamo y el motivo de la abstención de quienes no decidieron participar. Si uno juega en un equipo de fútbol con la comparación que usted da, señor consejero, 11 contra 7 y eso lo vuelve válido, pues bueno, de ahí entrada pues ya no hay los mismos criterios de alineamiento. Entonces, pues tal vez sí, esta falta de presencia fue porque el campo de entrada no era parejo con la preselección de los candidatos y los métodos, los acordeones, todo lo que se supo en su momento para esta elección judicial. Bueno, pues es su punto de vista, me parece totalmente respetable. Bien, pues gracias por esta comunicación. Uquibe Espadas Ancona, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Gracias por la comunicación y buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, me quiero enlazar con el director de la organización Artículo 19, con Polo Maldonado, para conocer más detalles de esta llamada ley censura, en la ley que además ha puesto en vilo la libertad de expresión, uno de los factores, y
de las terminologías más importantes, ya no solamente para un medio de comunicación, para cualquier ciudadano. Y es importante entender qué es o cuáles son las consecuencias que esto va a determinar en el momento que se lleve a cabo. Así que te saludo con mucho gusto, Polo. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Max. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, bueno, de entrada,